Hola, bienvenidos. El video de hoy del espacio formativo de Química General 2, donde vamos a hablar sobre los temas de estequiometría y afinidad electrónica. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la estequiometría. La palabra estequiometría fue introducida en 1792 por Jeremiah Richer para identificar las ramas de la ciencia que se ocupa para establecer las relaciones ponderales en las transformaciones químicas. El término ponderal hace relación al peso de combinación de sustancias en una reacción química, que está constituida por leyes ponderales. Esas leyes ponderales son las leyes que rigen el comportamiento de la materia con relación a la masa de las sustancias que intervienen en una reacción química, que está constituida por recíprocas. Vamos a explicar las historias de estas leyes. Tenemos entonces la primera ley, que es la ley de conservación de la materia, que fue planteada por el químico francés Antonio Lavoisier en 1743 a 1794, considerado el padre de la química moderna. Como siguiente ley tenemos la ley de las proporciones recíprocas. Fue enunciada por Richter y Wenzel, que el primero que la anunció fue Richter en 1972 y posteriormente Wenzel la terminó de pulir un poquito más, ¿verdad? Como siguiente ley tenemos la ley de las proporciones definidas. Fue enunciada por el químico francés Joseph-Louis Proust en 1754 a 1826. Químico y farmacéutico francés, también considerado uno de los precursores de la química moderna, ¿verdad? La siguiente ley tenemos la ley de las proporciones múltiples. Fue enunciada por el químico inglés John Dalton en 1766 a 1844, químico y físico británico, al que se debe la primera formulación moderna de la teoría atómica y su tabla de pesos relativos de los elementos, que contribuyeron a sentar la base de la química moderna. Ahora bien, vamos a hablar qué es la estequiometría. La estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química de reactivos y productos. Esta relación puede ser de mol a mol, de mol a gramos, de gramos a gramos, de mol a volumen, de volumen a gramos, de volumen a volumen. Cuando hablamos de estequiometría, es importantísimo considerar 4 conceptos que son la base de todo el tema de la estequiometría. Que tenemos mol. ¿Qué es mol? Mol es la unidad de medida del sistema internacional para medir las cantidades de sustancias, ya sea de átomos, de moléculas u otras partículas. Número de Avogadro. El número de Avogadro tiene una magnitud de 6.022 por 10 elevado a la 23 y se refiere a las partículas elementales que tiene un mol de cualquier sustancia. La masa molar. La masa molar la obtenemos con ayuda de la tabla periódica, ¿verdad? Y se refiere a la masa en gramos o en kilogramos de un mol de cualquier sustancia. La masa molecular. La masa molecular corresponde a la suma de las masas atómicas de todos los átomos presentes en una molécula. También tenemos las características. Las características de la estequiometría es la presencia de reactivos, es la presencia de producto y es la conservación de la masa. Estudiaremos las leyes de conservación de la materia, ¿verdad? De todas las leyes. Estudiaremos las leyes ponderales, que son unas leyes muy importantes estudiadas en estequiometría y son las leyes que marcan todo el conjunto de principios con cuales podemos efectuar cálculos estequiométricos, ¿verdad? Como primera ley tenemos la ley de conservación de la masa, que fue enunciada por Antonio Lavoisier, que es la ley de conservación de la materia. Él nos dice que en las reacciones químicas la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa que la cantidad de masa que se mantiene constante durante toda la reacción, la cantidad de masa inicial es igual a la masa final, ¿verdad? A continuación, podemos ver en esta reacción química, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma y los átomos de los reactivos se reacomodan para formar los productos. La siguiente ley es la ley de proporciones recíprocas, que fue enunciada por el químico Jeremiah Richer, que nos dice que las masas de los elementos que se combinan con una masa de un tercero
guardan la misma proporción que la masa de los dos cuando se combinan entre sí. Y como podemos observar en el ejemplo, se cumple la ley del químico Jeremiah Richard. La siguiente ley es la ley de las proporciones múltiples, ¿verdad? Que fue anunciada por el químico John Dalton, que nos dice que cuando dos elementos se combinan para originar diferentes compuestos, fijada la cantidad de otros que se combinan para dar los compuestos están en relación de números enteros sencillos. Y como podemos observar, ahí tenemos un ejemplo que cumple esa ley de las proporciones múltiples del químico John Dalton. Mol a mol. Sabemos que en estequiometría podemos convertir de mol a mol, de gramos a gramos, de volumen a volumen, ¿verdad? Lo podemos convertir de esas diferentes maneras. Ok. Procedemos a leer el problema. Nos dice que cuántos moles de dióxido de carbono se producen con 2.25 moles de propano. Okay. Ya nos dan la reacción química. Nosotros vamos a ver si esa reacción química está balanceada o no está balanceada. Por lo tanto, tenemos en los reactivos 3 carbonos y en los productos tenemos un carbono. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que esa ecuación no está balanceada. Ok, procedemos a balancearla. Lo vamos a balancear por el método del tanteo. Podemos agregarle, le vamos a agregar un 3. Le vamos a agregar un 3 y multiplicamos. 3 por 1, 3. Y 3 de los reactivos ya está balanceado. Ok, procedemos a hidrógeno. En los reactivos hidrógenos tenemos 8 y en los productos tenemos 2. Por lo tanto, vamos a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 8. ¿Cuál sería? 4. Correcto. Sería 4. 4 por 2, 8. Ya está balanceado hidrógeno. Ahora vamos con oxígeno. En los reactivos tenemos 2 y en los productos tenemos 4 por 1, 4 y 3 por 2, 6 y 6 más 4 serían 10. 10 oxígenos tenemos en los productos. Ok, vamos a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 10. ¿Cuál sería? 5, correcto. Entonces sería 5 por 2, 10. Ok, ya la reacción en este momento ya está balanceada. El siguiente paso es el más importante porque vamos a realizar el factor molar. Pero para realizar debemos de saber la información que nos dan, ¿verdad? La información que nos ofrece este ejercicio. Sabemos que aquí tenemos 1 mol de propano, 5 moles de oxígeno, 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Por lo tanto, vamos a ver esa relación, qué sustancias encontramos. Ok. Si podemos observar en el problema, tenemos cuántos moles de dióxido de carbono se producen con 2.25 moles de propano. Ok, nos están pidiendo las dos relaciones que están en este problema, es dióxido de carbono y propano. Por lo tanto, estas dos sustancias no las vamos a necesitar porque el problema no nos pide, sino que solo nos pide estas dos sustancias. Ok, el factor molar nos dice que una reacción fraccionaria se produce por dos sustancias. Ok, vamos a poner dos sustancias en este problema. Ok, ¿qué sustancia va a ir primero? Depende del problema la primera sustancia que nos mencione el problema, esa vamos a poner. Ok, tenemos ¿cuántos moles de dióxido de carbono? Entonces primero nos están mencionando dióxido de carbono. Por lo tanto, vamos a poner 3 moles de dióxido de carbono. Ok, ¿cuál sería la segunda? Sería propano. Sabemos que aquí propano tenemos 1 mol de propano, por lo tanto vamos a hacer 1 mol de propano, ¿verdad? 1 mol de propano. 1 mol de propano. Ok, ya tenemos el factor molar. Ahora lo que nos sigue es que el problema nos pide cuántos moles de dióxido de carbono se produce con 2.25 moles de propano. Entonces, esta cantidad que nos están pidiendo se produce en 2.25 moles de propano, la vamos a bajar y la vamos a poner en este momento acá. 2.25 mol de propano, ¿verdad? Ese es el valor que nos dan. Entonces, para calcular o para encontrar los moles de dióxido de carbono, tenemos que bajar el factor molar. Ok, solamente lo bajamos. 3 mol de dióxido de carbono entre 1 mol de propano. Ok, lo que hacemos en este momento para encontrar los moles de dióxido de carbono es que multiplicamos 2.25 por 3 entre 1. ¿Cuánto nos da? Nos da 6.75, ¿verdad? Entonces, X moles de dióxido de carbono va a ser igual a 6.75 moles
de dióxido de carbono. Ok, entonces aquí ya encontramos lo que estamos buscando en el problema, que nos pedían cuántos moles de dióxido de carbono se producen con 2.25 moles de propano, se producen 6.75 mol de dióxido de carbono. Ok, en conclusión podemos decir que la estequiometría nos sirve para calcular y conocer las cantidades de materia de los productos que se forman a partir de los reactivos. Ahora bien, la estequiometría es de gran importancia para los productos químicos, lo que la hace una herramienta indispensable